copia de su libro también, ¿ya? Lo cual es muy importante y permite justo resumir la parte de secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? La parte de secreción de ácido clorhídrico, nosotros tenemos tres fases para poder justamente secretar el famoso ácido clorhídrico. Tenemos la parte cefálica, la parte gástrica y la parte intestinal. La parte cefálica es justamente, inicia cuando, por ejemplo, tú comienzas a percibir o hueles que estás preparando, por ejemplo, uno de tus platos favoritos, por ejemplo, lasaña, cualquiera. En este caso, comienzas a secretar un 20% del total del ácido clorhídrico, justamente inicia en la fase cefálica. ¿Ok? Si está percibida por los sentidos, justamente lo va a mediar ¿quién? Tu amigo, el nervio vago. ¿Ok? En cambio, la principal fase de secreción de ácido clorhídrico va a ser, obviamente, en la fase gástrica. Aproximadamente el 70% del ácido clorhídrico va a estar, en este caso, sintetizado en esta misma fase. ¿Ok? Y la última fase, en este caso, es la fase intestinal, que es menos del 10%. ¿Ok? Entonces, nosotros evidentemente nos vamos a centrar en la fase gástrica, no en la fase cefálica, porque, bueno, en este caso es mediada por los sentidos, ¿ok? A través del nervio vago. Por ejemplo, la percepción del olfato o la visión también. Lo que tú tienes acá al frente es un esquema bastante académico sobre la secreción de ácido clorhídrico en la fase gástrica. Tú tienes acá el esfínter esofágico inferior, ¿ok? Esfínter esofágico inferior, en el cual se ha aperturado, ¿para qué? Para que el timo, en este caso, entre a la parte del estómago. Y la entrada del timo genera una distensión, un efecto en este caso de la inervación diferente que tiene el sistema gastrointestinal, sobre todo a nivel del estómago. ¿Cómo está inervado el sistema gastrointestinal? Pregunta de fisiología básica. ¿Cómo está, en este caso, inervado el sistema gastrointestinal? Siempre nos ha mencionado el vago, pero cuando hablamos del vago hablamos de un efecto simpático o parasimpático. Parasimpático. ¿Y el simpático? A través de la... Sistema nervioso entérico. ¿Y eso qué es? ¿Simpático o parasimpático? Entonces el compañero mencionado ha dado un dato adicional, el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces nosotros podemos dividir el gastrointestinal en intrínseco, por parte del sistema nervioso entérico, ¿no? Y extrínseco, por parte de quién? De lo que siempre hemos hablado durante todos estos ciclos, durante todas estas semanas, el parasimpático y el simpático. Cuando hablamos del sistema nervioso entérico, justamente ¿a quién nos referimos? ¿Ah? Simpático. No, el sistema nervioso entérico. A su propio sistema del ¿Cuál es ese? a través de las ¿Cómo se conforma el células. sistema nervioso entérico? Plexo de Auerbach Y de Meissner. ¿Y cuál es la célula que permite justo crear este potencial de acción como el efecto marcapaso a nivel del sistema gastrointestinal? Las células de Cajal. Cajal. ¿Ok? Cajal. Entonces, ¿por qué se llama intrínseco? Porque así como el cocoro tenía en este caso las células marcapasos que permiten generar su propio potencial de acción, las células intersticiales de Cajal, ¿ya? También pueden generar justo este potencial de acción propio. Por esa razón es parte de la inervación intrínseca a nivel gastrointestinal. Hay un tumor asociado en este caso, células intersticiales de Cajal. Sí. ¿Cuál es? No me acuerdo. Sí. Obviamente, si es un tumor productor o cuyo origen es en las células intersticiales de Cajal, ¿esto de dónde cree que será? ¿Endodérmico, meso o ectodérmico? Ecto, pues tiene que ser neuroendocrino, a nivel ectodérmico, porque hablamos del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, por esa razón, si te preguntan en algún momento cuáles son las capas embrionarias que dan, en este caso, o dan origen al sistema gastrointestinal, tiene que ser las tres. Endodérmico, por las estructuras que van a estar, en este caso, conformadas. Mesodérmico, sobre todo, ¿por qué? Porque a nivel de los peritoneos o los epiplon también son parte del origen mesodérmico. Y ectodérmico, porque tenemos las células intersticiales de Cajal. ¿Ya recordaste, compañero, cómo se llama el tumor? Cuyo origen es células intersticiales de Cajal. Cajal, ¿no? ¿Cómo se llama?
Urocirugía se les ha mencionado en algún momento, ¿ya? Porque es un tumor que en este caso produce bastante diarrea. GIST, ¿ok? Los tumores GIST tienen origen en las células intersticiales de Cajal. Entonces, si hay un aumento justo del potencial de acción que se van a generar en esta propia célula, ¿cuál crees que va a ser la clínica principal de los tumores GIST? Son de origen neuroendocrino también. Se aumenta la motilidad intestinal. Diarrea. Ok, uno de los efectos clínicos van a ser, por ejemplo, la diarrea. Usualmente, pero tú crees que va a ser una diarrea que cesa, por ejemplo, con una dieta astringente, con loperamida. No, obviamente no va a ser. ¿Ok? Porque en este caso tenemos una proliferación anómala. ¿Ya? Ojo con esta edad. ¿Ya? Luego, por parte del sistema nervioso simpático o parasimpático tenemos una diferencia muy importante, sobre todo a tres niveles. ¿Ya? Estamos hablando de la inervación de tipo extrínseca, por si acaso. ¿Ok? Parasimpático y simpático. Tenemos sobre todo una relación de estos dos con los esfínteres, con la motilidad y con las secreciones. Cuando hablamos del efecto parasimpático va a aumentar, en este caso, la motilidad y va a aumentar las secreciones. ¿Ok? Obviamente estamos hablando del vago, acetilcolina, ¿y qué receptor será muscarínico? Acá. M3. M3, eso ya sabes toda la cascada que te hemos preguntado durante todo el ciclo. Proteína, ¿Ok? sí. En cambio, con respecto a los esfínteres, ¿ok? Cuando hablamos con respecto a los esfínteres, disminuye el tono, ¿ok? Situación inversa sucede con el efecto simpático. Cuando hablamos con el efecto simpático, hablamos de nora, ¿ok? Y su conversión a adreno, ¿ok? Entonces, con respecto a la contracción de esfínteres, lo aumenta, y en lo que respecta a motilidad y secreciones, disminuye ambos. Un ejemplo clásico, por ejemplo, usualmente las mujeres que son un poco más pudientes, cuando ya no aguantan la orina, no sienten que la piel se le pone fría, la nariz se le pone fría, por todo el efecto simpático. O el hombre, por ejemplo, cuando a veces está haciendo y no tiene un lugar donde hacerlo. ¿Nunca les ha pasado? ¿Nunca les ha pasado? Bueno, si les pasa alguna vez se van a acordar de mí en este momento, ¿ya? Porque vas a ver que, por ejemplo, el efecto simpático va a aumentar el esfínter, en este caso sobre todo anal externo, que es el que justamente nosotros podemos controlar, porque es músculo esquelético. ¿Ok? Entonces justamente lo que va a hacer el efecto simpático es contraer el esfínter anal externo. En cambio, lo que va a suceder con la motilidad y con las secreciones va a ser todo lo contrario, lo disminuye, a diferencia del parasimpático. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de motilidad, nosotros podemos hablar de los fármacos, por ejemplo, los laxantes que estimulan justo el sistema nervioso entérico. Dame un ejemplo. Eso lo has visto en ¿qué? Vamos aquí a discernir unas cosas. ¿Lactulosa estimular el sistema nervioso entérico? No. ¿Qué hace la lactulosa? ¿Dónde has escuchado la lactulosa? ¿Qué patología? Para estreñimiento, ¿no? Estreñimiento, pero no a todos los pacientes se le da lactulosa, específicamente para una patología. Impacto fecal. ¿Para qué tipo de estreñimiento? ¿Qué paciente con qué antecedente? Cirrosis hepática. ¿Y por qué? Porque más allá de promover este efecto osmótico, porque no es que estimula a nivel del sistema nervioso entérico, sino lo que produce la lactulosa es un efecto osmótico, ¿ya? ¿Y qué hace especialmente en los pacientes con cirrosis? Porque el paciente con cirrosis, obviamente hablando de una hipertensión portal por más de 10 milímetros de mercurio, por ejemplo puede ser por alcohol, etc., ¿por qué usualmente suelen estar encefalopáticos? ¿Cuál es la molécula que los celebra? El amonio. Aumento del amonio. Cuando nosotros describimos el amonio con su símbolo químico, ¿cuál es? NH3, ¿ya? ¿Ya? Esto es amoníaco. Cuando nosotros hablamos de amonio, hablamos de NH4. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué la lactulosa disminuye las concentraciones de NH3 amoníaco y los pasa a amonio? ¿Cuál es la diferencia química? ¿Para qué sirve eso?
¿Ah? Justamente, más allá de la excreción, que si bien es cierto está bien, porque en este caso permite excretarse en forma de amonio, este cruza barrera hematocefálica, este es lipofílico. En cambio, este de acá permite justamente, como dice la compañera, excretarse. ¿Por qué? Porque en este caso lo vuelve hidrofílico. Y nosotros cuando tenemos en este caso las reacciones, por ejemplo cuando tomamos un fármaco, cuando comemos, etc., las reacciones a nivel del hígado se dividen en dos: las reacciones de primera fase y las reacciones de segunda fase. Entonces, los fármacos, por ejemplo, que toman, el paracetamol, tienen que pasar por una serie de reacciones. ¿Para qué? Para que se vuelvan hidrofílicos y los puedas secretar a nivel renal, a través de la orina. Entonces, justamente lo que hace la lactulosa en estos pacientes es convertir el NH3 amoníaco, ¿ok?, y en amonio. Y ahora, ¿cómo se produce el amoníaco? Es de las proteínas, no es la... Justamente del De metabolismo, la o del proteína. catabolismo, mejor dicho, de las proteínas. Por esa razón, tú vas a encontrar en el RP de un paciente con cirrosis hepática, por la causa que sea, dieta hipoproteica y alta o baja en carbohidratos. Baja en carbohidratos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los carbohidratos también, parte del proceso catabólico de estos mismos, van a liberar grandes cantidades de amoníaco. Y eso es lo que va a hacer que se duerman, o en este caso la complicación de cefalopatía hepática. Por esa razón la lactulosa está específicamente indicada. ¿Ya? Pero... Bien, entonces aquí no perdamos de vista el laxante que estimula en este caso el sistema nervioso entérico, promueve el peristaltismo y todo ello. ¿Cómo se llamará? Usualmente suelen indicarlo, por ejemplo, para un paciente previo a una colono. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bisacodilo, muy bien. El bisacodilo en este caso permite justamente estimular ese sistema nervioso entérico, ¿ok?, permitiendo la evacuación de heces y obviamente preparando al paciente más allá para lo que vaya a utilizarse, por ejemplo, el procedimiento médico como la colonoscopia. ¿Ok? Van a encontrar, por ejemplo, otros sobrecitos como por ejemplo el polietilenglicol. No sé si hubieran escuchado. El polietilenglicol justamente no es un laxante en este caso entérico, sino también lo que hace es un laxante osmótico. Lo que va a hacer es llama agua a la zona donde se encuentran las heces para que se vuelvan un poco más líquidas y así, en este caso, excretarlas con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, hay fármacos que justamente juegan con esto. Les mencioné hace un momento un fármaco llamado loperamida. Está indicado para la diarrea o para la constipación. Para la diarrea. ¿No? ¿Alguna vez has tomado loperamida? No tomes más de 2 a 24 horas porque te puedes teñir. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de loperamida? En el músculo, ¿no? Relaja el peristaltismo, pero... ¿Cómo? Disminuye la motilidad intestinal, pero... Ajá. Proteína G. Es uno de los receptores que tal vez no hemos hablado en el ciclo. Los receptores de opioides, MU, ¿ok? Los MU son agonistas de los receptores MU, ¿ok? Entonces justamente la loperamida lo que hace favorece el efecto, en este caso, a nivel de los receptores MU, y lo que hace disminuye, como bien dice, el peristaltismo, disminuye el peristaltismo, y, por ejemplo, está indicado en los pacientes con una diarrea. Ya, obviamente lo que tienes que tú cerciorarte antes de indicar, hay varios criterios clínicos, pero dentro de ellos el que el paciente no tenga una diarrea sanguinolenta. No le vas a dar una diarrea disentérica a la loperamida, lo mata al paciente. ¿Okay? Está asociado, por ejemplo, dar loperamida en un paciente con diarrea disentérica a mayor riesgo de shock, punto de partida a nivel gastrointestinal. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de la fase gástrica nosotros tenemos diversos, en este caso, neurotransmisores que permiten justamente permitir, en este caso, la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? En el cual nosotros tenemos también diversos targets que permiten asociarse a esto. Como tú puedes ver allí, en este caso, de acá hacia allá disminuye la secreción, ¿ya? De la línea hacia acá aumenta. ¿Quiénes aumentan? Por ejemplo, por efecto del parasimpático, como te vuelvo a decir, amigo, en este caso la acetilcolina, por parte de las células G de antro. Las células G de antro en este caso van a producir gastrina, pero no va a ser el único estímulo, sino que también, ¿qué ves acá? La célula, ¿qué significa GRP?
Péptido liberador De gastrina. Este péptido liberador de gastrina por parte del estímulo de estimulación del nervio vago permite justamente, o sus células target son las células G del antro para liberar en este caso gastrina. La gastrina y la colecistoquinina son dos hormonas, en este caso gastrointestinales, que son muy amigas, porque la gastrina, ¿cuántos aminoácidos tiene? 17. ¿Ah? ¿Y la colecistoquinina? No sé. Si se dan cuenta, el receptor de la colecistoquinina se llama CCKA. ¿Y el receptor de la gastrina cómo se llamará? B. CCKB. ¿No? Doble. Entonces comparten cierta cantidad de aminoácidos que, en este caso, tienen que recordar desde el punto de vista gastrointestinal. ¿Y por qué eso es importante? Porque existen dos aminoácidos, ¿ya? Dos aminoácidos que van a liberar gran cantidad de, sobre todo, de gastrina, ¿ok? Y también de pepsina, que justamente es la primera hormona. ¿Quién produce la pepsina? O el pepsinógeno, mejor dicho. Las células principales. ¿Parital o principal? Principal. ¿Ok? La célula principal lo que va a secretar es pepsinógeno, que es un zimógeno, Ujú. ¿ok? Es decir, es una enzima no activa, para convertirse en pepsina por acción de ¿quién? Del ácido clorhídrico. Del ácido clorhídrico. ¿Ya? Esta es la primera hormona que en este caso va a iniciar el proceso de la digestión de, en este caso, proteínas. La digestión de proteínas inicia en el estómago. La digestión, en este caso, de las grasas también inicia en el estómago, pero muy tenue el efecto a través de la lipasa gástrica. Y el efecto, en este caso, la digestión de los carbohidratos inicia en la saliva, ¿ok? A través de la tialina o de la alfa-amilasa. ¿Ya? Entonces, justamente todos estos efectos a nivel de la secreción de la célula parietal van a permitir que esta gastrina interactúe con su receptor CCKB, ¿ya? Pero a su vez va a liberar, en este caso, ¿qué significa ESL? Células. Enterocromafina. Células de tipo enterocromafin Light. like. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué? Para que justo estas propias células enterocromafin like liberen histamina. ¿Ok? Este es otro neurotransmisor, así como por ejemplo en hemato, ¿qué células permitían o estaban contenidas de gastrina? De histamina, perdón. Los mastocitos. Mastocitos, basófilos, que estaban justo mediados por parte de las respuestas alérgicas. Entonces, cada uno de estos, acetilcolina, gastrina e histamina, van a tener un receptor diferente a nivel de la célula parietal. Esto de acá es muy preguntado, siempre. ¿Ya? La acetilcolina, como te vuelvo a decir, tiene un receptor unido a proteína GQ metabotrópico llamado M3. ¿Ok? Lo que van a hacer en este caso, todos aquellos efectos positivos, es decir, que van a aumentar la secreción del protón hidrogenión, van a ser estimulando ¿cómo? La bomba hidrogenión potasio ATPase. ¿Qué tipo de transporte será? Primario activo. Primario activo. Activo, primario, y en este caso será un synporter o un antiporter. Ninguno porque es secundario. ¿No? ¿Ah? Ninguno. ¿Por qué? Porque es energía. Ah, muy bien. ¿Entendió? Sí. ¿Entendió, no? Acá usa energía para poder producir su... Ah. Utiliza energía para poder producir su función. Justamente por ese motivo, en este caso, nosotros, la presencia de potasio a nivel del lumen es muy importante. ¿Ya? ¿En qué patologías creen ustedes que, por ejemplo, puede perderse gran cantidad de potasio? ¿Qué pasa si sale todo ese contenido del lumen? ¿Ah? ¿Quiénes, por ejemplo, usualmente suelen asociarse a esto? ¿Pacientes que vomitan cada rato? Los bulímicos, anorexia, bulimia, Bulímico. Ajá. ¿Qué trastorno se puede producir? alcalosis, ¿Alcalosis de qué tipo? metabólica. Metabólico. ¿Ya? Entonces, justamente, la presencia o la estimulación de esta bomba de hidrogenión potasio ATPasa va a permitir que, en este caso, liberar el protón hidrogenión al lumen y luego, por este canal de cloro, que es muy importante, que tiene otro origen, que en este caso viene por parte de acá. ¿Ya? Este cloro que ingresa a la célula parietal, ¿ok? Luego, en este caso, por su propio canal, CFTR se llama, este canal, ¿ya?
CFTR permite la salida de cloro a nivel del lumen. ¿Para qué? Para que el hidrogenión más el cloro formen recién el ácido clorhídrico. Entonces, pregunta del millón, ¿el ácido clorhídrico se forma en la célula parietal? No, jamás. Ya lo único que hace es excretar el protón hidrogenión para que en el lumen los dos se unan. Entonces, ¿de dónde viene este cloro? Tenemos otra bomba. Así como, por ejemplo, bueno, no hemos hablado de renal, pero por ejemplo a nivel respiratorio o a nivel del ojo, por ejemplo, en la producción del humor vítreo tenemos la anidrasa carbónica. ¿Y cuál es la función de esta anidrasa carbónica? Permitir justamente que cosas, como es una enzima bidireccional, ¿ya? El ácido carbónico, que es el H2CO3, lo va a disociar en bicarbonato e hidrogenión. ¿Para qué sirve esto? Para que se intercambie con cloro. ¿Y cuál es la finalidad? Por ejemplo, cuando comes una gran cantidad de, por ejemplo, una parrilla, o gran cantidad, por ejemplo, de carbohidratos, por ejemplo, en una pachamanca, esas cosas, en este caso lo que va a hacer es aumentar la gran cantidad de sangre rica en bicarbonato, es decir, sangre alcalina. Y eso que va a conllevar a la famosa alkaline tide o marea alcalina, ¿no? Ese sueño que se produce de manera postprandial, ¿ok? A nivel, cuyo origen está después de la célula parietal que sale, es justamente una sangre rica en bicarbonato, ¿ok? Entonces por esa razón tienes sueño, ¿no? Después de comer. ¿Alguien sabe cómo se llama esto en México? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen la marea alcalina en México? Sobremesa. No. ¿No? Sueño. La manera del café. Mal del puerco. Mal del puerco. Ajá. ¿Por qué no? Pero bueno, suele suceder. Y en México le llaman el mal del puerco. Y porque justamente nosotros estamos explicando que esa sangre que sale por parte de la célula parietal tiene gran cantidad de bicarbonato. ¿Y cuál es la función de ese bicarbonato? Intercambiarse con cloro. Para que el cloro salga por su canal CFTR y pueda unirse. Entonces, en esa propia célula parietal tenemos, más allá de fármacos que puedan justamente bloquear estos efectos, como por ejemplo la atropina, que es un anticolinérgico que ya hemos hablado. En este caso, tenemos por ejemplo los que van a bloquear el receptor de H2 que está unido a proteína GS de quién? De la histamina. Ejemplo clásico, por ejemplo, cimetidina, ranitidina y así sucesivamente. Todas las dinas. ¿Ok? Famotidina, por ejemplo. Entonces, estos fármacos o los antagonistas de receptores H2 son los que van a bloquear el efecto de histamina con su receptor. Pero mira acá la diferencia. Tanto CCKB como M3 están unidos a proteína GQ. ¿Ya? En cambio, el H2 tiene GS. en este caso GS. ¿Ok? ¿Y por qué es esto importante? Porque lo que van a disminuir la secreción o la liberación del protón hidrogenión, como le dije, están hacia el otro lado, por parte de la somatostatina, que es el inhibidor por excelencia de todo el sistema gastrointestinal, y también tenemos el efecto de la prostaglandina. ¿Cómo se llama el receptor de somatostatina? ¿No está ahí? Pero lo tienes que buscar. ¿Cómo se llama? SRRS2. SSTR2. Ahí está. TR2. Ese es el TR2. Y el receptor de prostaglandina ubicado a nivel de la célula parietal, ¿cómo se llamará? La prostaglandina. Entonces, no me acuerdo. Para que puedan acordarse, hay varios receptores, ¿ya? Hay de F1 a F4. El que está unido aquí, ¿ok? Hay dos principalmente, el 2 y el 3, ¿ok? Que están ubicados a nivel de la célula parietal. Por ejemplo, ¿creen que habrá algún receptor de prostaglandina a nivel de músculo lisouterino? Claro. No, porque la prostaglandina se utiliza para eso, principalmente. Sí. Debería usarse, ¿no? Pero ¿para qué más que se utiliza? Para justamente el aborto. Para el aborto. ¿No? Porque en este caso permite la contracción del músculo lisouterino y tenemos, sobre todo a nivel de músculo lisouterino, el F4. ¿Ya? Entonces, las diferencias entre uno y otro son el tipo de proteína G que van a estar ubicados. ¿Ok? Entonces, el F2 y 3 y sobre todo el SSTR2 están acoplados a proteínas G. Y como ya sabemos, inhibitoria inhibe el complejo adenil ciclasa, lo que conlleva a disminución de AMP cíclicos. Y esto inhibe toda la cascada que ya conocemos. ¿Para qué? Para que no se libere el protón hidrogenión y en consecuencia bloquear la bomba sodio potasio ATPase.
¿Ya? Entonces, esto evidentemente es un esquema, es un resumen de dónde, por parte de la célula parietal, sobre todo del fondo gástrico. ¿Ok? Si recordamos la imagen anterior, nosotros estamos hablando acá, fondo y sobre todo a nivel del cuerpo. ¿Ok? A nivel del cuerpo es donde se encuentran principalmente las células parietales. Y como ya lo hemos hablado, sobre todo en la parte de hemato, las células parietales, más allá de producir todo esto que hemos hablado, producen una glicoproteína muy importante para permitir la absorción de B12. ¿Cómo se llamará? La factor intrínseco. El factor intrínseco. ¿Cuál es la función del factor intrínseco? Liberar el B12 de la lactocorrina o llevarlo, ¿no? ¿Liberar? No. ¿Quién libera el B12 de la comida? Lactocorrina. Por ejemplo, hoy he comido pan con hamburguesa. Yo sé que hay B12, pero ¿quién justamente disocia la B12? ¿Ah? El ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico justo con el factor intrínseco se encuentran en la parte del cuerpo. ¿Para qué? Porque si no el ácido clorhídrico degrada la B12. Entonces ese va a ser como su chaleco. ¿Ok? ¿Para qué? Para que usualmente lo transporte hasta el lugar de absorción. ¿Dónde sucede? En el hilio distal. En el hilio, en este caso distal, junto con las vitaminas liposolubles, las grasas, las sales biliares y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces, otro de los fármacos que, por ejemplo, debemos recordar es, sobre todo, los que actúan a nivel de somatostatina. Por ejemplo, los famosos análogos de somatostatina. ¿Cómo se llamará ese fármaco? Octreotide. ¿Está indicado en qué patología? Esofágica. En la hemorragia digestiva alta, pero de origen varicial. Porque tenemos un HDA, ¿no? En este caso, de origen, por ejemplo, de la úlcera péptica. Puede ser una úlcera gástrica o, lo más frecuente, una úlcera duodenal. ¿Ok? Pero tenemos también otra etiología que es la HDA de origen de tipo varicial. Y obviamente, si te preguntan, porque esto me acuerdo que nosotros estábamos mencionando hace un momento, ¿cuál será el origen del sangrado más frecuente de una hemorragia varicial? ¿Cuál será la vena lesionada? La gástrica izquierda, ¿no era? ¿Ah? Gástrica izquierda. Pero estamos hablando de una hemorragia venosa, no arterial. ¿Cuál será? La vena portal. A nivel de la unión gastroesofágica, es decir, acá, esa imagen está en tu libro también. Ah, sí, muy bien. Tiene una parte portal, o sea, de las anastomosis portovenosas, ¿ok? Por ejemplo, a nivel de la vena gástrica izquierda, ¿ok? Es la parte portal, y la parte sistémica es por parte de las venas esofágicas. Los dos se van a anastomosar a nivel del cardias, ¿ok? Y por ejemplo, cuando sucede una hemorragia varicial, uno de los dos vasos va a tener principalmente mayor repercusión sobre esta hemorragia varicial. ¿Cuál de los dos será? Igual que la arteria. Vena gástrica izquierda. ¿Ya? Vena gástrica izquierda. A nivel, por ejemplo, umbilical, ¿cuál será la anastomosis? ¿Entre qué venas? Parumbilicales. Muy bien, las parumbilicales y... ¿Ah? Epigástrica. ¿Cuál es portal y cuál es venosa? Portal venosa. Parumbilicales es venosa. ¿Cuál es portal y cuál es venosa? Parumbilicales venosa, claro. ¿Ya? Ahí está. Mira el punto número 2. Tenemos una parte, en este caso, cuando la parte más azul, o la parte morada, mejor dicho, la parte portal, ¿ya? Umbilical, y la parte, en este caso, sistémica, es justamente lo que resta, parte epigástrica. ¿Ya? Y el punto número 3 también sucede a nivel del recto, ¿ok? Porque nosotros tenemos una anastomosis por parte portal y por parte venosa. Tenemos las famosas hemorroidales o las venas rectales, ¿ok? La vena rectal superior es parte de ¿quién? Portal. Porque mira cómo confluye. La rectal superior es rama de la arteria mesentérica inferior, que drena ¿en dónde? En la esplénica. Y la esplénica junto con la vena mesentérica superior van a formar ¿quién? La porta, que ingresa al hígado. ¿Ok? Entonces, a nivel rectal, tanto la vena rectal superior
parte portal y la vena rectal media e inferior van a tener origen sistémico. A nivel sobre todo de la unión recto-sigmoidea van a comenzar a confluirse o a anastomosarse para que justamente puedan dar los plexos hemorroidales. ¿Ok? Entonces, los pacientes, por ejemplo, con cirrosis hepática e hipertensión portal, ¿a partir de cuándo hablamos de hipertensión portal? ¿No? Porque hay una presión de la porta normalmente. Mayor de ¿Cuánto 12. equivale? 12, 10, mayor de 12. De 10. 12, mucho. De 10, dijo, 10. 10. A partir del 10 en adelante hablamos de hipertensión portal. Ahora, uno de sus compañeros me preguntó, cuando hablamos de hipertensión portal, nosotros hablamos sobre todo de la clínica de hipertensión portal que podemos encontrar como por ejemplo varices, como por ejemplo signo de cabeza de medusa, hemorroides, ¿ok? Pero en este caso, a medida que progresa la hipertensión portal, porque eso se tiene que medir para poder determinar cuánto de presión portal tiene en este caso la vena porta, van a comenzar a aparecer, por ejemplo, mayor cantidad de clínicas. Por ejemplo, si a partir de 10 nosotros hablamos de hipertensión portal, y puede encontrar varices esofágicas solamente por la parte anatómica. Si tiene que ir más abajo, se supone que tengo que encontrar más presión, ¿sí o no? Tiene que tener mayor presión para que se dilaten las venas, pues, de la unión portosistémica. Si tengo un paciente, por ejemplo, con hipertensión portal, con hemorroides internas, se supone que la presión ya tuvo que exceder a lo que normalmente yo debería encontrar a nivel umbilical, ¿cierto? Es decir, solamente por la parte anatómica. ¿Ya? Entonces, esto para el que quiera leer un poco más, hay clasificaciones clínicas desde el punto de vista de las mediciones de las presiones de la porta. A partir de 10, 15, incluso hasta 20, 25. ¿Ya? Bien. Ya. Otra de las cosas, más allá de la parte gástrica, ya porque usualmente en seminario no llegamos hasta páncreas, ¿ya? Y bueno, un poco de hígado también, es que a nivel de la secreción pancreática es muy importante.